Bienvenidos a otro episodio más de VTR Podcast. En este episodio tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Esteban Muñoz, quien es presidente de FREDE, fue profesor mío, profesor de Jorge en la Facultad de Teología. Y pude sobrevivir al tema. O sea, y nosotros. También tiene un máster en teología y es el pastor principal de las iglesias CAC. Hay 15 iglesias, si no me equivoco. 14 iglesias y él es el pastor principal. Entonces, sin ir más dilema en cuanto a presentación y tal, vamos a ir al grano directamente, a las preguntas. Y esto, como siempre recordamos, es estilo charla. Y vamos a iniciar imaginando el Esteban joven que tomó el pastorado. ¿A qué edad, más o menos? No es muy difícil imaginarse Esteban joven, o sea que... No, pero tomaste el pastorado con 24 años. Con 24 años. Y voy a cumplir el mes que viene 58, o sea que ya también ha pasado un tiempecito. Ostras. Vaya. Es un montón, ¿eh? A la hora de... No, que hace un montón de tiempo que eres pastor, digo, que es un montón de tiempo. Sí, no, que no lo arregla, Bruno. Mirando hacia atrás, ¿qué cosas hubieses cambiado como joven a la hora de tomar el pastorado? Buena pregunta. La verdad es que cuando inicié el pastorado fue de estas situaciones que se van desarrollando en la iglesia que uno no espera, ¿no? Yo recuerdo que en octubre del año 90 mi pastor dice públicamente a la iglesia que en diciembre, en la asamblea de la iglesia, me iba a presentar como pastor sin haber hablado conmigo. Entonces yo no sabía si salir corriendo en ese momento o qué hacer, ¿no? Y bueno, pues realmente era joven, estaba recién casado. Para mí fue muy importante poder tener cobertura. O sea, entendí que era muy importante la cobertura. Entonces fortalecimos mucho la relación del Consejo de Ancianos, en ese momento el Consejo Pastoral de la Iglesia. Nos incorporamos aún más en lo que era la Fraternidad de Pastores de Córdoba y a la vez pues también nos sumergimos mucho más en lo que era nuestra denominación. Es decir, tener cobertura por un sitio y por otro que nos pudiéramos tener protección. Quizá lo que hubiera cambiado hubiera sido una mayor formación teológica personal, ¿no? Es decir, fue también iniciar el pastorado, estamos simultáneamente desarrollando la formación, que teníamos también una formación muy práctica, pero que faltaba también pues ese respaldo un poquito teológico. Sería quizá el tema principal. Pero en cuanto a tu relación con tu pastor en aquel momento, ¿cómo se desarrolló esa transición? ¿De qué manera dijiste, bueno, pues aquí tengo que agachar la cabeza, aquí ya tengo que dar un paso al frente? En esa gestión de eso, no sé si la palabra es orgullo, ¿no? O orgullo o hasta dónde, no sé si me hago entender. Sí, en esa gestión de la situación, de lo que se daba, que iba haciendo, de capaz de decir, bueno, hasta aquí me toca tomar decisión a mí, en cuanto al ministerio, lo que Dios tiene. O hasta aquí todavía me toca seguir estando... Sí, la verdad que mi pastor fue muy sabio. O sea, yo agradezco mucho al Señor también, que fue el fundador de la obra, Mario Fumero. Él desde el principio tenía muy claro que iba a estar un tiempo concreto, que no iba a estar para estar mucho tiempo, y de alguna forma nos enfocaba, éramos un grupito de jóvenes, nos enfocaba en esa cuestión de asumir la responsabilidad. Por lo tanto, desde los 17 años que yo empecé con él, era como crecer en esa perspectiva. La iglesia empezamos también nosotros, el pastor, otro joven y yo. Teníamos en ese momento 17, 18 años y de alguna manera la iglesia pues creció también con nosotros, que eso también ayudó. Éramos un grupito de 15 personas, una familia, amigos que se había incorporado y se fusionó con otro grupito de unas 15 personas de otra iglesia que había tenido una crisis y ahí empezó también lo que fue una mayor consolidación. Pero en ese tiempo fue todo un proceso en el que teníamos un enfoque concreto y cuando llegó el momento, mi pastor tuvo la sabiduría también de desarrollar un replegarse adecuadamente con sabiduría, pero siempre respaldando, ¿no? Él asumió otro punto de misión que teníamos en Villanueva de la Serena, en Badajoz, se retiró de Córdoba y de alguna manera pues estaba siempre también ahí un poquito pendiente durante un periodo de tiempo hasta que ella salió de España. Una de las primeras palabras que has dicho al comenzar es la palabra cobertura. Y yo creo que muchas veces como jóvenes, ¿no?, nos podemos enfrentar a esos temas sobre la cobertura y a veces el orgullo nos impide asumir o aceptar esa cobertura, ¿no? ¿Qué nos podría decir a nosotros como jóvenes sobre cuáles son las bendiciones de tener una cobertura y cómo eso ha impactado en tu vida?
hay palabras como que dan cierto yuyu, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Cobertura, autoridad, y efectivamente es fundamental, ¿no? Porque lo que uno siembra es lo que recoge, ¿no? Yo recuerdo que en aquel tiempo también vi compañeros que estaban con muchas ganas de tomar pastorado, de tomar autoridad, precipitaron acontecimientos, forzaron circunstancias y al final generaron crisis en las iglesias, que luego en el tiempo a su vez también tuvieron su propia crisis cuando eran pastores. Entonces, creo que ese principio de que lo que uno siembra es lo que recoge es importante mucho más en el ámbito pastoral. Y un aspecto fundamental es también saber estar bajo autoridad para ser autoridad. Y creo que en este sentido, cuanto más responsabilidad tengamos, mayor es la necesidad de cobertura. Que creo que eso no es una cuestión que uno tenga como un tiempo, ya cuando llega a este nivel, ya está bien. No, al revés, cuanto más responsabilidad desarrolle, más necesita ese círculo de gente que esté también cuidándote, protegiéndote y dándote un seguimiento, porque de alguna manera sabemos que nuestro enemigo en común es fuerte y que la carne es débil, y el principio bíblico es precisamente esa cuestión de cobertura en el cuerpo de Cristo. Hablamos de agarrar legado al principio, pero ya como pastor formado, con años de ministerio, ¿qué crees que te toca hacer ahora a la hora de dejar un legado para que sea de la forma correcta? Bueno, precisamente estamos en ese punto, Bruno. Es decir, estamos desarrollando lo que es, he dejado algunas funciones también de ámbito nacional con la perspectiva de trabajar mucho más en lo que va a ser la generación que vaya a asumir el liderazgo de la Iglesia. Ya algunos están involucrados en el liderazgo, pero ya un liderazgo mayor de autoridad, de responsabilidad espiritual. Y yo estoy apuntando una fecha, es decir, no es que con la jubilación de alguna manera significa que yo me vaya a retirar totalmente del ministerio. Creo que el ministerio tendrá vida siempre en el llamado del Señor, pero sí la función pastoral. Entonces tengo que también preparar ese relevo, ¿no?, con tiempo de anticipación. Así que estamos trabajando con un equipo de la Iglesia, ya con un perfil concreto y con una edad, con una vocación, con un llamado y con una trayectoria también que apuntan en una dirección. Y creo que es muy bonito también preparar las transiciones. Es una frase muy interesante que has dicho, que recuerdo, bueno, mi trabajo de fin de grado fue de este tema, de la transición generacional, y recuerdo que en la defensa me hicieron una pregunta que en ese momento me fui por la tangente, no la respondí. ¿Fue Esteban el que te hizo la pregunta? No. Te vas a sacar Jorge, ahora Pero del me pasado. acuerdo perfectamente. Fue Steve Ensminger. Y me hizo... Steve, saludos. Saludos, Steve. Y claro, y él me hizo la pregunta en la que me dijo, ¿cuál es la edad para que un pastor se jubile, ¿no? ¿Cuándo llega la jubilación para dejar el ministerio, ¿no? Entonces, claro, no hay una edad, no sabía qué responder, entonces, bueno, me fui por la tangente, no sé qué le respondí. Pero cuando terminó la defensa, luego estábamos charlando ahí y se acerca Jesús Jaramé, que lo tendremos también en el podcast seguro. Un saludo también para Jesús. Y Jesús me dijo algo que a mí me parece muy, muy acertado. Me dijo justamente lo que has dicho tú, ¿no? Que él decía, el ministerio nunca acaba. La función pastoral sí, porque al fin y al cabo Dios nos sigue usando de tantas maneras distintas, de tantas maneras diferentes, y apenas nosotros estamos comenzando, pero estoy seguro que también hay mucha satisfacción y mucha llenura en ese otro aspecto del ministerio en el que capaz ya no estás pastoreando, pero sí estás mentoreando, sí estás desde otro enfoque, y seguro que también es precioso. Todo lo que sea hacer la voluntad de Dios es precioso al fin y al cabo, ¿no? Entonces, creo que esa frase que has dicho así entre líneas, creo que es súper acertada, ¿no? El hecho de que el ministerio nunca acaba, la función pastoral sí, ¿no? Y en cuanto a dejar el legado, como bien estaba hablando, creo que es fundamental, y a mí es que esta palabra me encanta, el ser intencional. El ser intencional, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, en la forma en la que Moisés deja el legado a Josué, ¿no? Como Josué estaba cuando dice en Éxodo, a ver si me marco un triple, 33, creo, versículo 11, cuando dice que cuando Moisés entraba a la tienda para orar, Josué estaba día y noche en la puerta, ¿no? Y siempre estaba ahí presente, ¿no? Y cuando hubo una guerra y fue Moisés a quien manda a Josué, ¿verdad?, que esté en esa guerra, ¿no? Y antes de que Josué ya estuviera liderando de forma total, por decirlo así, antes de que eso pasara,
ya Moisés públicamente anuncia al pueblo de que él va a ser quien va a estar liderando, ¿no? Pero aún así, él lo anuncia, pero Moisés sigue liderando. Es decir, se ve esa transición en la que intencionalmente decide volcar sobre una persona y trabajar sobre esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que en el legado siempre tiene que estar esa palabra por parte por ambas partes, ¿no? La intencionalidad, el realmente querer poner de mi parte, en yo querer aprender de ti y tú querer enseñar, ¿no? Y aparte es súper interesante que Esteban decía, bueno, has mencionado la fecha, que tú has puesto fecha o que más o menos tienes un aire de una fecha. Que yo no solo hago liderazgo intencional, sino que sé que el liderazgo mío va a terminar para que otro lo coja. Y es súper curioso el hecho de cuando uno hace el razonamiento lógico, que en el seminario veíamos las premisas y tal, y hablamos de las premisas de Nietzsche y todo eso. Como premisa yo he puesto esto a modo de hacer el tonto un poquito, pero Jesús era un buen líder. Jesús delegó. Entonces, un buen líder delega. Yo creo que nos cuesta delegar muchas veces. Y el tema es por qué nos cuesta delegar. ¿Tú qué piensas, José? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué pienso hacer? Sí, o sea, ¿por qué nos cuesta delegar? No, pero esto es un diálogo. Con otra gente tú también. Estos diálogos, sí. Sí, bueno, yo creo que depende sobre todo del control, ¿no? Pensamos que como seres humanos tenemos como ese miedo a soltar cosas y nos gusta de alguna forma controlar. Y como puede ser que Dios me haya utilizado en otros momentos haciendo esto, tengo miedo de que si yo no lo controlo, Dios no se vaya a seguir moviendo, ¿no? Entonces un poco de falta de confianza en Dios y confianza en mis habilidades o en lo que el Señor ha hecho en mí otras veces. Que tienes razón, o sea, Dios ha utilizado y Dios lo ha hecho. Pero creo que también es necesario como soltar en parte ese control, ¿no? Pero yo creo que no depende tanto de la edad, sino creo que todos debemos estar pensando en legado. Siempre. Yo no me considero que tenga que estar soltando mi ministerio, ni siquiera apenas lo estoy comenzando, ¿no? Pero ya estoy pensando en mi legado. Yo sé que en nuestra generación, lo que vimos en VTR, que fueron más de 1000 jóvenes levantando y exaltando el nombre del Señor, otras generaciones no lo pudieron conseguir. Pero estuvieron orando para que nosotros lo viéramos hoy. Sí. Y si nosotros seguimos orando y manteniéndonos fieles al Señor, yo cada vez que hago un evento, cada vez que predico, cada vez que oro, no lo hago por mis jóvenes, lo hago para que mis hijos puedan alcanzar cosas, y ni siquiera tengo hijos, ¿no? Pero yo creo que la visión del cristiano siempre tiene que ser como esa, ¿no? Como siempre dejar legado sin importar la edad que tengamos. Sí, lo que pasa es que a veces creo que no delegamos porque encarnamos lo que hacemos. Del hecho de que digo, es que esto me ha costado sudor y lágrimas. O sea, en plan, imagínate que ahora yo digo, no, es que el podcast es que siempre montarlo es una locura. O sea, bueno, tú lo has visto, ¿no? Y ahora, claro, sale algo malo, capaz va por otro lado y es como, no, es que el podcast lo hago yo. Pero, claro, como que hay un concepto erróneo que yo puedo tomar sin darme cuenta del hecho de decir, pues el podcast es mío. Pero es que no es mío, o sea, es una herramienta o un ministerio que Dios me ha dado dentro de lo que Él está haciendo. Es un peligro enorme en el ministerio en general, personalizar el ministerio como algo propio y efectivamente del Señor, ¿no? Por eso es muy importante entender los tiempos. A mí me gusta mucho el versículo de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, ¿no? Y no es que fuesen profetas, sino que sabían cuándo acababa una etapa y cuándo empezaba la otra. Y entre etapa y etapa siempre se dice que hay una crisis, ¿no? Entonces, gestionar las crisis de las transiciones es sumamente importante. Y a nivel pastoral, pues pasa muchas veces eso, es decir, uno se enquista en cuanto al ministerio como si fuese algo propio y le cuesta trabajo entender que la etapa sí ha acabado. Y cuando tú generas ya un mecanismo en el que te mantiene sin ese respaldo de Dios, al final el ministerio se agota, la iglesia se agota, y todo el mundo sufre. Mientras que cuando uno está también entendiendo los tiempos del Señor, pues está disfrutando del ministerio. Porque al final el ministerio tiene que ser disfrutado. Es decir, hay un llamado del Señor, hay un respaldo del Señor, hay mucha dureza, hay mucha dificultad, hay mucha ingratitud, pero es una bendición servir al Señor. Y realmente poder disfrutar de ese llamado desde la juventud es realmente fantástico, ¿no? Entonces, pienso, a mí me gusta mucho predicar. Últimamente me voy acercando también a esa edad, pero digo sobre Caleb, por ejemplo, con 85 años, con 40 años, estaba con Josué precisamente, codo con codo, pudo pasar esa etapa de la transición del desierto, pero con 85 años él pidió permiso para el cumplimiento de la promesa que Moisés le había dado 45 años atrás. Entonces realmente él decía, no, el tiempo no se ha acabado, así que vamos a comernos con pan y conquistó el monte Horeb. Entonces creo que es muy importante
poder desarrollar, y con esto concluyo también lo que quiero expresar, esa transición y esa cuestión de colaboración. No es una cuestión de que yo al delegar tenga que quitarme, sino que paso a otra etapa, a otra función, a otro desarrollo, pero conjuntamente, generación con generación. Y creo que es un peligro enorme cuando algunos pastores dicen, no, yo me retiro y lo dejo. Claro, tampoco es retirarse. Y No, otros jóvenes dicen, no, tú retírate No, sí, sí, yo yo sigo, ¿no? No, sí, es que cada uno tiene una función y hay que también saber reajustarse, pero todos en esa cohesión intergeneracional es mucho más productivo el trabajo, ¿no? Consejos para delegar. No, pero... Di lo que tenías que decir. Sí, es que claro, es que esto abre Sí. la lata de un tema que me parece brutal antes No, tú dale. de seguir por ahí, porque creo que es precioso lo que está diciendo. Porque claro, el concepto de delegar muchas veces lo relacionamos con esa imagen en la carrera en la que se deja el testigo. Entonces, claro, Y se suelta. se suelta y uno para y el otro sigue. Pero me ha encantado porque al fin y al cabo yo creo que una iglesia saludable se basa en eso, se basa en el niño, en el joven, en el adolescente, en el adulto, en el anciano. Y una iglesia sana, una iglesia que está compuesta y en la que todas las generaciones son protagonistas y no una generación, ¿no? Entonces me encanta ese punto de vista en el que el legado no es simplemente delegar, sino trabajar unido. Me parece que es un tema que sí lo habremos escuchado alguna vez, pero nunca lo he visto de una forma tan clara, fíjate. De verdad, me parece súper interesante eso. Qué bueno. Me gustaría también abrir un poco, ¿no? Ticadores. Sí, hemos comentado mucho sobre soltar el legado y demás. ¿Qué pasos serían necesarios o qué podemos hacer nosotros como jóvenes para respetar o para tomar ese legado de una forma sana? Bueno, creo que se tiene que desarrollar en la vida de la Iglesia esa relación como se expresa en la palabra de familia del Señor, ¿no? Un ambiente sano donde de alguna manera se entiendan los tiempos biológicamente hablando. Pues yo no puedo tratar a lo mismo a mi hijo cuando es un niño que cuando es un adolescente, que cuando es un joven, que cuando ya está casado, ¿no? Es decir, obviamente pues se va entendiendo que hay esa diferencia. Entonces, a nivel espiritual y ministerial igual. Creo que muchas veces hay pastores que se enfocan en tratar a los obreros como si fuesen niños espirituales cuando ya están en otra etapa, ¿no? Y a su vez también pasa lo contrario, que se considera al pastor o como un permanente padre espiritual en el sentido, digamos, de una dependencia casi total, o verlo como un antagonismo y desarrollar como una especie de brecha, ¿no? Entonces, ni un punto ni otro. Es decir, que poder desarrollar creo que se necesitan referentes, padres espirituales. Creo que es muy importante para nosotros establecer esa referencia, esa paternidad en la que no tiene que ser directivo, pero sí influenciar positivamente, ¿no? Y a la vez, como bien decía anteriormente, los jóvenes necesitan querer tener también esos puntos de referencia, porque si no, no hay nada que hacer, ¿no? Pero creo que esa conjunción de ambas intencionalidades creo que sería muy productivo. Y estamos en un tiempo muy bonito. Es decir, nunca ha habido tantas posibilidades y puertas abiertas como en este momento en España. Con toda la dificultad, y yo llevo pastoreando y viviendo en el ministerio y me convertí en el año 80, es decir, sé lo que significa también la dificultad de nuestro país, pero jamás he visto tantas puertas como actualmente, tantas iglesias que se están plantando, tantos ministerios que se están levantando, tanta juventud como vosotros que estáis con pasión por el Señor. Esto es una bendición y lo que queda por delante es lo mejor, estoy expectante por lo que viene. Además, de verdad. Qué bueno. Un buen líder deja un legado. Hemos hablado de cómo tomar el legado de forma sana, hemos hablado de consejos incluso para... Bueno, ¿algún consejo así práctico de decir ABC para delegar? Para delegar... Podéis decir vosotros, en plan... No. Para delegar. Sí. Consejos prácticos para delegar. Mira, más que consejos prácticos, sí quiero resaltar lo que ha dicho antes Josué. Sí. Que cuando hemos dicho que nos cuesta delegar, me gusta mucho lo que has dicho de que puede que... Oye, ¿cómo está tu confianza en Dios? Porque la obra no es nuestra, ¿no? Y ahí menciono lo que se había dicho antes y sí que es verdad que yo creo que es difícil, ¿no? O sea, te pregunto, o sea, es difícil no encarnar el ministerio, ¿no? Porque es que pones todo de ti, pones dinero, pones tiempo, pones lágrimas, pones familia, pones
Es que es difícil no encarnarlo, ¿no? No sé si me estoy Me equivocando. gustaría diferenciar porque yo creo que el misterio hay que encarnarlo, es decir, Vale, hacerlo tuyo. Ahora, otra cosa es personalizar como si fuese mío. Personalizar. Y al final Jesús se Ese punto de encarna. diferencia. No me estoy tirando el triple, rollo. La misión se encarna. Exactamente. Entonces, en este sentido, pero sí, de alguna manera, llega a ese punto de personalización sí es complicado. Creo que para delegar y recibir el legado se requiere también seguridad. La persona insegura tiene tendencia al control. Y entonces de alguna manera es como que usa ya las artimañas humanas para de alguna forma dirigir y controlar. Yo tengo que recurrir muchas veces en mi vida a mi llamado. Para mí fue muy importante tener un llamado muy claro, muy contundente. Muy contundente, quizá en otro momento lo pueda compartir por no ocupar tiempo, pero en ese llamado, al recordarlo en cierto momento de crisis, y bueno, quien me puso es el Señor. Por lo tanto, quien me tiene que respaldar es el Señor. En momentos en que yo me he sentido, que ha sido mucho, incapaz, sin capacidades personales, sin recursos humanos para enfrentar los retos que tenía también por delante, el saber que quien me ha puesto el Señor me ha ayudado mucho. Y bueno, Señor, a ver cómo te la apaña. Y a la hora también de la delegación, pues igual, de alguna forma contribuye a que no te sienta en competencia, no te sienta como que alguien te amenaza, sino todo lo contrario, que realmente está uno enfocado en el reino, ¿no? Entonces, en este sentido he visto como muchas veces inseguridades personales han impedido culminar esos procesos de delegación, por una dirección o por otra, ¿no? Sí. Y bueno, es que por cuestión de tiempo, para ir cerrando y tal, quiero contar un spoiler de Kung Fu Panda 4. No la he visto Sí. todavía. ¿No la has visto? ¿Qué has hecho? Se viene spoiler. Sí, se viene. Se viene spoiler. Un buen líder deja un legado. Sí, en Kung Fu Panda 4, perdón por el spoiler, Josué, lo que ocurre es que Po tiene que dejar su puesto de guerrero del dragón. Espérate, ¿sabes quién es Po? Sí. Sí, por la nieta y todo eso. Y mis hijos, y a mí Y me los gusta hijos, también. no, que está chulo. Él tiene que dejar el legado de guerrero del dragón. Le dice la grulla, oye, tú tienes que dejar este puesto. No, la grulla no. La grulla no, ¿es la rata o qué? No, una rata es un panda rojo. Ah, el panda rojo, bueno. La grulla. La he visto, imagínate si no lo hubiese visto. Sí. Le dicen, Po, tienes que acabar con tu tiempo de guerrero del dragón. Pero tienes que pasar el testigo a otro. Y él empieza a hacer una encuesta de gente, empieza a ver gente muy cualificada, pero dice, no, es que no lo siento. E incluso en un momento dice, donde el dedo apunte, no sé qué, y se apunta el mismo, ¿sabes? Entonces es súper gracioso de que él tiene personificado que él es el guerrero del dragón y que en nadie más esa figura se va a ver. Pero y también tenía miedo, ¿eh? Tenía miedo de lo que estaba por delante. Es verdad, sí, porque me acuerdo de la película. Claro, tiene miedo de lo que está por delante. Sí. Pero después de un proceso, él conoce a otro personaje, el cual después de toda la película, pues acaba sintiendo y diciendo, mira, este es el elegido, Qué pedazo este de va a spoiler ser se el acaba de guerrero del marcar. dragón. Y yo paso a un plano aún más alto, que no es menos importante, por más que no luche, por más que no tome decisiones, por más que no haga muchas cosas. Frase de John Maxwell. Un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Po recorre el camino, muestra el camino a esa persona en la cual está liderando en el camino y le muestra el camino para decirle finalmente, oye, tú vas a ser el futuro guerrero del dragón. Y suena a cine, a gracia, porque es dibujos animados, pero al fin y al cabo Jesús conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Y cuando Jesús se va, Jesús deja a sus discípulos. Características del líder que a mí me encantan. Que un líder, y con esto vamos acabando, es alguien cercano. Y un líder comprende de que su tiempo acaba. Jesús decía todo el rato, no, ya seguiréis vosotros. Y Jesús era cercano. Ahora, ¿puedo ser cercano con todo el mundo? La respuesta es no. Bueno, pero ahí es donde abre la brecha para ir ya... Claro, ¿no? Porque ¿cuál es la idea que tenemos por cercano, no? Porque obviamente digo, vale, pues yo quiero ser un pastor cercano, pero es difícil estar, literalmente hablando, estar cerca de 300 personas. ¿Qué 300? De 70 personas, estar cerca. Es difícil. Pero creo que cercano no significa estar físicamente cerca, sino que sea una persona que siempre sea alguien, ¿cómo se diría? Dispuesto, disponible, abierto, con los pies en la tierra, ¿no? No creo que cercano signifique literalmente estar cerca, sino que sea una persona humilde,
con la cual si yo me acerco por lo que sea o coincidimos en lo que sea una persona cercana, ¿no? En ese sentido, no sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que algo fundamental de un líder eso es ser una persona que humilde, ser una persona con los pies en la tierra, sí. Claro, es que al final el liderazgo cristiano aquí marca diferencia con el líder general, ¿no? Es decir, ¿qué es un líder? Una persona que influencia sobre una o varias personas para llevar a ese grupo de un lugar a otro, ¿no? ¿Y cuál es nuestra misión? Pues llevarlo a la voluntad del Señor y al Señor, en definitiva. Entonces, uno tiene que ser humilde y muy honesto. Yo creo que uno de los graves problemas que se desarrolla muchas veces en el ministerio es esa aureola, como que uno tiene que cuidar, como que ese estatus que se desarrolla, esa preocupación por lo que de alguna manera uno representa. Creo que es muy importante ser honesto, es decir, y eso quita carga, al final dicen, esto es lo que hay, te gusta o no te gusta lo que hay, ¿no? Y de alguna manera eso contribuye también a que haya más posibilidad de acercamiento con la gente, porque si yo estoy defendiendo mi posición o lo que es el reflejo mío hacia la gente, pues estaré muy ocupado en mi pensamiento más que en atender a la persona. Entonces creo que es importante que podamos ser muy honestos. Los jóvenes, de manera general, lo sois. Que cuidéis también esa cuestión los próximos 80 años de vuestra vida, ¿no? Que de alguna manera os enfoquéis también en mantener esa honestidad y ser transparente, es decir, sabiendo los límites y sabiendo también las potencialidades, sin una autoestima excesivamente elevada, pero tampoco por los suelos. Y creo que esto contribuye también a esa naturalidad y humildad, porque al final, ¿qué somos? Bueno, somos la gracia del Señor, lo que Dios ha, el llamado, los dones, el ministerio, todo proviene de Él, ¿no? Entonces, intentar también aparentar una imagen que no corresponde contribuye solamente a abrir brechas con la gente y no mantener esa cercanía que tan importante es. Sí. Para mencionar así 3 características de un buen líder, ¿cuáles diríais? Podéis decir una cada uno. Y... De un líder cristiano creo que humildad. Humildad. Yo ya he dicho la mía, a ver qué vosotros ahora Yo estaba pensando en esfuerzo. El líder es el que se esfuerza y trabaja junto con el resto de personas. No es el mismo un líder cristiano que un líder no cristiano, ¿no? Yo creo que el líder cristiano tiene que trabajar con el resto de personas. Igual que Jesús lo hizo, ¿no? Jesús podría haber dicho, oye, estos 3 añitos dedicaros ustedes discípulos, que yo voy a estar por aquí, por Galilea, que estoy súper cómodo. Pero sin embargo, él fue junto con sus discípulos al trabajar, se esforzó, se despertaba temprano, caminaba. Literalmente iba a decir esa. Ya, claro. Así que ahora cuéntate Bruno, la historia del héroe rápido y ya terminamos con la reflexión. Bueno, pues nada, estamos un día en el trabajo y coge un compañero y menciona a un jefe que tenía antes y dice, ese no era un jefe, era un líder, ¿no? Y lo dice como... Y nos hizo mucha gracia porque, claro, no estamos en un ambiente en el que se suele decir esa palabra de líder y dijo, él no era un jefe, era un líder, ¿no? Claro, alguien que trabajaba codo a codo con los empleados. Cogía sacos, les decías esto y se ponía automáticamente a hacerlo con ellos. Porque el líder, como hay muchas frases cristianas que dicen, que no piensa en el tú, sino en el nosotros. Y... el buen líder y el buen podcast, bueno, el buen líder sabe que el tiempo se acaba, el buen podcast, cuando el tiempo se acaba te deja con ganas del próximo, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, ¿te atreverías a dar un consejo para los pastores y otro para los jóvenes que nos escuchan? El que sea. En cuanto a legado o a liderazgo, o lo que sea, sí. Bueno, a ver, dándole la neurona vueltas. Creo que el mayor legado que podemos desarrollar no se trata de edificios ni de cosas materiales, sino de personas. Trabajar en la persona es fundamental y necesitamos también tener la garantía de que se va a trasladar de generación en generación. Entonces, trabajar en ese enfoque creo que es fundamental para el liderazgo y para los pastores. Para los jóvenes creo que es muy importante que tengamos claro el llamado del Señor, y que si no lo tenemos muy claro, que lo busquemos, y creo que también eso contribuye a generar seguridad y convicción de que Dios está involucrado en el proceso, y que tengamos también paciencia de saber esperar los tiempos del Señor, que no forcemos, no doblemos el brazo a Dios para conseguir también un resultado concreto, ¿no? Hay muchas veces una prisa interna, ¿no?, por cumplir planes, proyectos, promesas del Señor, que quizás también con esas prisas se puede también malograr. Entonces, paciencia, por una parte, y por otra también intencionalidad en desarrollar también ese legado en personas y entender que lo más importante son las vidas. Muchas gracias.
¿Vosotros queréis decir algo para cerrar? Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Pues bueno. Esto ha sido todo en VTR Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Si no te has suscrito, suscríbete. Y comparte ya que estamos, ¿no? Que compartan el vídeo, ¿no? Claro que sí. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, ya ves. Con vosotros.